A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En la ciudad francesa de Nantes, en el siglo XIX, un niño de 10 años, como polizón, abordó un navío que se enrumbaba a lejanas tierras. Aunque el barco ya había zarpado, sus padres lo descubrieron. Lograron interceptar el barco y rescataron al pequeño travieso. Con el correr de los años, ese niño no viajó mucho a lo largo de su vida, aunque nos permitió a todos llegar a la luna, al centro de la tierra y hasta el fondo del mar. Ese personaje que nos hizo viajar con su imaginación poderosa se llamó Julio Verne, prolífico y delicioso escritor de antelación y hombre de gran tenacidad. Cuando decidió que su inteligencia no podía dedicarse al derecho sino a la literatura, presentó sus primeras obras a un editor que lo rechazó. Y un segundo hizo lo mismo, y un tercero, y así fue cosechando fracasos. 16 editores le negaron ayuda, hasta que al final, el 17º de los visitados le publicó 5 semanas en Globo, obra que se convirtió en un gran éxito. Verne pasó los últimos años de su vida rodeado de una montaña de papeles y de frascos de tinta, con los que escribió 12 novelas más y nos hizo vivir las mejores aventuras. Julio Verne estaba naciendo un día como hoy, 8 de febrero de 1828, y los lectores de todo el mundo los recordamos agradecidos porque nos enseñó que la más poderosa nave es nuestra propia imaginación. Las principales noticias del día. Titulares. Precio de los bonos de Ecuador sube tras el veto de Noboa que ratifica subir el IVA. Asamblea ratifica acuerdo comercial con China. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza de remisión de multas, intereses y recargos por deudas atrasadas en impuestos. En política internacional, los petros perdidos. Los editoriales tendremos a Rafael Ollarte, jueces constitucionales, Talía Flores, la Asamblea mira a Noboa y al calendario electoral, la campaña se acelera. Noticias del día. Precio de los bonos de Ecuador sube tras el veto de Noboa que ratifica subir el IVA. El mercado internacional amaneció optimista este 7 de febrero del 2024 por el veto del presidente Daniel Noboa en el que ratifica subir el impuesto al valor agregado al 13% de manera permanente. Además, abre la puerta para aumentarlo hasta el 15% si las finanzas públicas y la balanza de pagos lo requieren. Si bien la Asamblea negó la parte de la ley en la que se incrementaba el IVA, el primer mandatario puede incluir nuevamente esa parte en el veto y la Asamblea requiere 70 votos para aceptarlo o 92 votos para rechazarlo. Con ese escenario es complicado que cualquiera de las dos posibilidades ocurran, por lo que es probable que la propuesta pase por el Ministerio de la Ley al no haber un consenso en el legislativo. En ese contexto, los precios de los bonos de deuda externa de Ecuador 2035 se incrementaron en 8 centavos esta mañana tras la decisión de Noboa, reportó Bloomberg, la plataforma de información financiera, mientras que los papeles 2030 se incrementaron en 7 centavos. Barclays cree que un posible programa podría requerir un ajuste de aproximadamente 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, incluidas medidas fiscales y reducciones de subvenciones. En ese sentido, la versión del proyecto de ley aprobada por la Asamblea acerca a Ecuador un paso más a la meta. La agenda económica sigue ganando fuerza mientras la administración de Noboa honra los pagos de la deuda y se compromete a recortar los subsidios a los combustibles, aumentar la producción de petróleo, recortar el gasto y un programa del FMI, aseguró Santander Youth Capital Markets. La Asamblea ratifica el acuerdo comercial con China. Con 76 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó el acuerdo comercial entre Ecuador y China, firmado el 10 de mayo de 2023 entre autoridades de ambos países. Ecuador es el cuarto país de Latinoamérica en alcanzar un acuerdo comercial con el país asiático. Antes lo hicieron Chile, Costa Rica y Perú.
Luego de Estados Unidos, China es el segundo socio comercial de Ecuador y el primer mercado de las exportaciones no petroleras del país. Según el Banco Central, entre enero y noviembre de 2023, el país exportó un valor de 5.291 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron un valor de 4.747 millones de dólares. Es decir, hasta noviembre, la balanza comercial era favorable a Ecuador en 544 millones de dólares. De igual manera, durante 2022, Ecuador alcanzó una balanza positiva con China de 237 millones de dólares, producto del crecimiento que han tenido las exportaciones ecuatorianas hacia el gigante asiático. Con el acuerdo comercial, el 99.6% de las exportaciones de Ecuador a China tendrán acceso preferencial a China con un desgravamen arancelario inmediato o gradual. El presidente de la Asamblea Nacional, el socialcristiano Henry Kronfle, defendió la aprobación del Tratado de Libre Comercio con China bajo el argumento de que se excluyeron más de 800 partidas arancelarias de productos sensibles de Ecuador, por lo que no se afectará a la industria local, y sobre temas ambientales, Kronfle recalcó que el tratado respeta las leyes ambientales del país y los convenios internacionales a los que se ha adherido el Ecuador. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza de remisión de multas, intereses y recargos por deudas atrasadas en impuestos. Tras una sesión llevada a cabo el 6 de febrero del 2024, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza que permitirá a los ciudadanos ponerse al día con sus obligaciones con el municipio sin tener que preocuparse por intereses, multas y recargos. Los quiteños tendrán hasta el 26 de julio del 2024 para ponerse al día con las deudas, las cuales ascienden a 451 millones de dólares. La ordenanza estará en vigencia a partir de que se publique en el registro oficial. El administrador general Cristian Cruz espera que sea en la última semana de febrero. Con esta ordenanza no se condonan impuestos, sino que se ofrecen facilidades para que los quiteños se puedan igualar en sus obligaciones pendientes con el municipio de Quito, al no tener que pagar los intereses y las multas. Para esta remisión aplican todos los quiteños que no hayan iniciado algún proceso de acción legal de protección contra el municipio. Estas personas no serán incluidas en las medidas de remisión hasta que desistan de dicha acción legal. Una característica destacada de esta ordenanza es que no se imponen limitaciones para acceder a sus beneficios. No importa el monto de la deuda, su antigüedad o el tipo de impuesto involucrado, cualquier obligación tributaria puede ser regularizada sin incurrir en intereses y multas. Es importante subrayar que la remisión no incluye sanciones administrativas emitidas por la Agencia Metropolitana de Control, específicamente aquellas relacionadas con construcciones sin permiso o actividades económicas realizadas sin las autorizaciones correspondientes. La ordenanza no aborda infracciones de tránsito, lo que significa que las multas relacionadas con violaciones a las normas de circulación no están contempladas en la ordenanza. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Gustavo Ich, consultor político, habló sobre la situación política que vive el país. Escuchemos qué es lo que dijo. Sí, efectivamente, como tú señalas, se confirmó lo que no solamente se venía debatiendo, sino lo que ya se había previsto. Es decir, desde algunas percepciones, y yo coincido mucho con ellas, lo de ayer fue un tongo, el resultado de un tongo, y lo que resultó de ello es un paquetazo tributario. Se aumenta, el presidente había propuesto el aumento del IVA, había dos opciones, y no solamente que resultó favorecido con ello, sino que gracias a la actuación de la Asamblea y de los bloques legislativos, eh, se aumenta también el impuesto a la salida de divisas, se reducen utilidades en ciertos sectores, lo cual, según sus vocerías, implica reducción en el volumen de créditos, y la reducción en el volumen de créditos prevista va a generar también una contracción económica, y todo el mundo sabe que el IVA es un impuesto, finalmente, que aun cuando se establezcan
parámetros para que solamente se aplique en ciertos estratos, en ciertos niveles de la producción, de la cadena productiva. El- la historia de este país es muy concluyente en ese sentido, ¿no? Cuando sube el IVA, sube todo. Es un tema de cultura política. Siempre hay justificaciones para ello a través de los procesos de intermediación en la producción y en la venta de lo que se hace alrededor de emprendimientos o grandes o pequeñas o medianas industrias en el campo o en la ciudad. Eh, no hay en términos de la política o de la administración legislativa una negativa tácita. Es decir, si se propone votar por una opción que es la de aprobar o no aprobar la propuesta económica del gobierno y la respuesta es negativa, tiene que producirse una moción para que se rechace esa propuesta. No es que votamos en contra y automáticamente quiere decir que ya está negada. Requiere en los procedimientos administrativos una moción para que eso sea ratificado de la manera que debe ser. Y por el otro lado, Gustavo, el presidente de la República tiene que vetar artículos aprobados por la legislatura. Además, y son justamente los artículos donde la legislatura, el plenario, no aprobó, los que él observa e insiste. De ahí que a estas alturas se está hablando que en algún momento la Corte Constitucional va a tener que arreglar este desaguisado, porque en los hechos fácticos, es decir, políticos, sí, en este momento ya está reunida la Comisión de Desarrollo Económico para tratar el veto presidencial y en cuestión de horas esto pasará al despacho del presidente Henry Kronfle. Él va a convocar a una nueva sesión para el día viernes, sesión en la cual no habrán los 92 votos para insistir en los textos legislativos. Es decir, tendremos el paso del IVA, ¿verdad?, en el registro oficial en el carnaval. De ahí que lo que se está llamando el paquetazo de carnaval deberá ser arreglado, no sé si de oficio, por la Corte Constitucional en los siguientes días y semanas. Lo dudo mucho, Edgar, y coincido plenamente con esa visión, porque realmente tanto por parte de la Asamblea, que se permite incluir observaciones o articulados que no estaban constando en el proyecto, y el presidente esa es una, veta, ¿no? Es uno de los claro, elementos y del a lado del considerar. presidente veta esos contenidos inexistentes, además, o sea, que no estaban incluidos en la propuesta. Los dos cometen actos que son inconstitucionales. Esperar a que la Corte Constitucional dirima esto rápidamente es un poco ingenuo. En función del contexto político y económico que atraviesa el país, donde estos procesos se gestan tiempo atrás a partir de negociaciones en las que evidentemente los grupos que directamente son impactados por esta serie de medidas no tienen ninguna participación y solamente pueden esperar a la representación de los padres y madres de la patria para que los defiendan, pues es algo ingenuo. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, en Radio Sucesos, habló de su gestión al frente de la prefectura. Veamos la nota. Pichincha es una provincia segura, es una provincia que ofrece una serie de atractivos naturales, gastronómicos, y hoy nuestra invitación es para que en este feriado te quedes en Pichincha. Estamos trabajando fuertemente con nuestro operativo Pichincha Segura, que arranca el viernes a las 4 de la tarde. Vamos a mantener nuestro operativo en la vía Calacalí, mitad del mundo Río Blanco, y en la vía Aloa Unión del Toachi. En la Calacalí Río Blanco vamos a mantener 10 puntos fijos con asistencia mecánica, con ambulancias, con Policía Nacional para que puedas viajar tranquilo. Y en la vía Aloa Unión del Toachi vamos a tener 6 puntos para que pueda la gente que tome esta ruta sentirse también acompañada por la prefectura. Así que estamos listos, preparados y también colocando a la parte norte de la provincia como un destino turístico. El día de mañana estamos entregando la vía al Nevado Cayambe. Esta es una vía muy importante que va a dinamizar el turismo en toda la zona norte de la provincia y del país. Así que muy contentos también con esta obra. 7,5 kilómetros estamos entregando el día de mañana. Es la vía que está
nos deja más cerca en vehículo liviano del refugio. Así que esperamos que se convierta también en un paseo familiar y que este feriado sea el gran pretexto de visitar el Cayambe. Ya le pregunto sobre la vía Cayambe, que la vi en imágenes ayer y me parece que está muy, muy atractiva, muy bonita. Quiero terminar con el tema del noroccidente, porque quitando el de fin de año, es el primer feriado grande que vamos a tener ya la vía conectada por el puente Bailey sobre el Río Blanco. Por el puente Bailey, pero además hemos concluido la semana pasada, Milton, 45 kilómetros de recapeo, es decir, la parte más complicada de la vía, que era la zona montañosa desde el kilómetro 19, está en óptimas condiciones. Estamos concluyendo la señalización vertical y horizontal. Hemos cambiado varias alcantarillas, limpieza de cunetas. La vía está maravillosa, así que por favor visiten el Chocó Andino, las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito del Noroccidente, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto y obviamente los 3 cantones, San Miguel de los Bancos, que está a punto de cumplir un aniversario más, Pedro Vicente Maldonado y también Puerto Quito, así que está en óptimas condiciones la vía Calacalí-Río Blanco. Sigo con el noroccidente porque normalmente y lamentablemente en épocas de feriados, de carnaval, sobre todo, siempre las lluvias afectan y ahora estamos viviendo esta cosa rara que es entre el fenómeno del Niño mezclándose con este verano, con el verano que ahora ya es invierno y bueno, tenemos Esmeraldas muy afectada, tenemos Los Ríos muy afectada. Hay una probabilidad de que se produzcan lluvias, lo que puede conllevar a cierres de vía, a problemas en las carreteras. Nuestro operativo busca también tener maquinaria desplazada, Milton. Como siempre, insisto, no podemos controlar el clima. Lo que usted señala es los efectos del cambio climático. No podemos controlar eso, pero siempre se puede controlar la respuesta. Así que quiero decirles a los ciudadanos, ciudadanas que van a utilizar estas vías que tengan la plena certeza de que vamos a estar acompañándoles para que en cualquier eventualidad de un cierre de vía, un deslizamiento, las maquinarias estén listas para abrir paso, porque lo peor que puede pasar es que uno esté en la carretera, hay un deslizamiento, se genera el tapón y nadie sabe ni cuándo se va a arreglar, ni si van a arreglar, qué tiempo nos va a tomar. La idea es poder estar ahí presentes. Esperemos que el clima nos acompañe. Hemos tenido también dificultades por el invierno en la zona norcentral de Quito, que es algo nuevo para nosotros. Toda la zona de el Pisque hacia San José de Minas se ha visto afectada. Hemos tenido dificultades este fin de semana en Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, pero hemos atendido. Inmediatamente nuestros equipos se desplazan, tenemos equipos camineros pensando en esta lógica de las emergencias, prestos para socorrer, habilitar vías, hacer limpieza y prestar el auxilio necesario. Ahora si hablemos de la vía al Cayambe. Esta vía, 7 kilómetros, ¿no? Son 7,5 kilómetros, costo de 2,300,000. Milton, es de las inversiones más altas que hemos hecho en vías. Realmente fue una vía muy complicada hacerla. Los trabajadores estuvieron expuestos a un clima realmente muy fuerte, mucha agua, mucho frío, mucha neblina, deshielo. Nos costó mucho hacer la vía y por eso estamos tan contentos de cumplir al pueblo de Cayambe y al turismo del país, porque este lugar es uno de los lugares más visitados en el norte del país, no solamente turismo para Pichincha, sino para el Ecuador. En Impacto Informativo, Esteban Santos, analista internacional, estuvo hablando sobre el impasse de Ecuador, nuestro país, con Rusia. Escuchemos lo que dijo. El gobierno, por un lado, el Ecuador ha estado hablando desde lo técnico, porque todo esto está en un manto de los mosquitos jorobados. Eso es lo que se dijo formalmente. Esa es la causa y supuestamente hay una violación fitosanitaria. Entonces el Ecuador ha respondido supuestamente acorde, porque salió la ministra de la Producción a decir que nuestra producción está completamente vetada y hemos pasado varios filtros y todo está en regla. FedExport hizo lo propio, la canciller le juntó pues al embajador ruso a decirle que nosotros cumplimos todas las normas fitosanitarias. Y Edgar, yo creo que aquí es importante sacar al elefante blanco de la mitad de la sala. Aquí nadie está hablando de mosquitos jorobados. Este es un tema geopolítico sin más. Es una medida retaliatoria porque estamos en el medio
medio aquí de una guerra proxy. Estamos hablando de la agresión Rusia-Ucrania, de toda la ayuda que le está dando Occidente, particularmente los Estados Unidos, y de cuánto le va a servir, finalmente, si es así, el armamento que está enviando el Ecuador. No lo puedes llamar así armamento, no puede decirlo en desuso, como tú lo mencionabas. Tiene que decirlo chatarra, porque de lo contrario estaríamos ante un causus belli con Rusia y no lo queremos hacer así. Pero Rusia, claro, ya tomó una postura y la postura fue retaliar. ¿Retaliar cómo? En lo que puede, que es en el comercio, que es lo que estamos viviendo en este momento. Es tan importante, y eso deben entender los oyentes, por favor, es tan importante para Rusia que el Ecuador haya enviado esta, chatarra a los Estados Unidos, que a su vez le ha prometido ayuda, armamento, algún tipo de suministros. Ahí hay una especie de juicio de valor, o no, o cuál es la intencionalidad del gobierno ruso, porque se piensa en una triangulación inmediata. Si se ha enviado este material, que son algunos helicópteros y algunas otras, algún otro nivel de armamento, se ha enviado a los Estados Unidos para que los Estados Unidos a su vez le envíe a Ucrania, que dicen que ahí son expertos en reparar pues este armamento chatarra, ¿no? ¿Esa es realmente la razón subyacente? A ver, estamos hablando de material que se compró a Nicaragua en la época de los 90, cuando nosotros tuvimos el conflicto del Alto Cenepa. Cuando usted compra un armamento, llámese chino, norteamericano o en este caso ruso, usted no lo puede volver a vender si no tiene expresamente la anuencia del fabricante, en este caso de Rusia. Y por eso es que estábamos hablando del impasse que es vender armamento. Entonces, claro, el Ecuador dice, a ver, técnicamente esto ya está obsoleto. Los helicópteros ya no vuelan porque necesitan repuestos. Pero una cosa es obsoleto chatarra y otra cosa es que lo puedo volver a armar. Y entonces ahí empiezan las dudas, porque yo estoy personalmente convencido, Edgar, que todas estas piezas van a ser enviadas efectivamente a Ucrania, porque el ejército ucraniano en gran medida también se ha armado con armamento soviético, y esto va a armar y va a ayudar a todos los esfuerzos de ese país contra la agresión rusa que está viviendo en este momento. Entonces, del 100% de lo que el Ecuador le vende al mundo, es del 2.6% la cuota que tiene Rusia. Primero está los Estados Unidos, la Unión Europea, está la Comunidad Andina, está Panamá, hay muchos países y repito, es el 2.6, eso es lo que representa Rusia, pero claro, dentro de ese 2.6, Edgar, el problema es que está mayoritariamente la industria del camarón y la industria florícola. Y esa es una industria que va a recibir un impacto inmediato sin duda alguna. Usted no llega con las flores del 14 de febrero, pues el 15 ya no le sirve de nada. Y no es que yo puedo tener un nuevo destino para ese banano que sin duda se va a desperdiciar. Entonces toda la cadena, no es solo el exportador que se quedó sin su licencia, sino es el productor, es el intermediario, es los pesticidas, en fin, toda la cadena que se va a dañar, y esperamos todos que el gobierno sí tenga una medida muy clara de cómo se va a responder y cómo se va a afrontar hasta esta crisis. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Los petros perdidos. En 2017, en medio de un despliegue de gran formato, la dictadura venezolana, que ya se hallaba inmersa en una creciente inflación y en un colapso económico, lanzó su proyecto económico estrella, al que, en una desafortunada selección de nombre, la llamó Petro, un homónimo del actor político que en Colombia llegaría unos años más tarde a la presidencia de la República. La criptomoneda, respaldada supuestamente por la Reserva Petrolera Venezolana, el oro del Arco del Orinoco y otros recursos certificados de la riquísima en recursos naturales Venezuela, era un éxito seguro según sus impulsores, a la cabeza de los cuales estaba Tarek al-Aissami, que se encargó de venderle la idea a un Maduro que de este, como de múltiples temas, muy poco entiende, pues lo suyo más bien se orienta a la lingüística esotérica con pajaritos y burros, como la panacea perfecta para eludir sanciones y monetizar los activos potenciales.
Muchos esfuerzos se dedicaron a volver al petro una opción alternativa a los inservibles bolívares que lo único que ganaban eran los ceros a la izquierda que se agregaban cada mes a su depreciación. Ladrón que roba a ladrón, 100 años de perdón, nos dice la sabiduría popular, y ese sería el destino del petro venezolano bajo el avesado control de Al-Aizami y sus amigos. En julio del año pasado, en medio del ajuste de cuentas entre mafiosos que significó la caída en desgracia de Al-Aizami, ya el petro había entrado en terapia intensiva, terminando con el encarcelamiento de Joselit Ramírez y Hukbel Roa, cercanos a Al-Aizami y los encargados de guiar el proceso de petrificación económica. Se había puesto de despensero al gato y las consecuencias serían inevitables. Al-Aizami, seguramente escudado en toda la información interna de las trapacerías y los atracos innegociados de los capos de todas las bandas bolivarianas apoderadas del país, y probablemente también por sus poderosos protectores y valedores externos, Hezbolá y tras ellos Irán, pese a ser destituido como ministro de petróleos por un faltante de unos 20.000 millones de dólares apenas, que con toda transparencia contablemente se habían justificado como cuentas por cobrar, no se sabe muy bien a quién ni cómo, sigue libre sin que nadie ose ponerle el cascabel al gato ni pedirle cuentas. ¿Quién sabe si le habrán dado un plazo para repartir equitativamente el faltante? El anuncio del gobierno del 15 del pasado enero del cierre de los monederos y billeteras de criptomonedas marcó el final oficial de la aventura criptomonetaria de la dictadura, envuelta, como no podía ser de otra manera, en uno más de los millonarios escándalos de corrupción, marca de fábrica de la revolución bolivariana. Mientras este novelón se desarrollaba en Venezuela, en Colombia, otro Petro, Gustavo ganaba la presidencia de la República y se instalaba en el Palacio de Nariño como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Hasta ahora, sus actuaciones y decisiones explican por qué el país había, con tanto empeño, evitado esa tendencia. Tras un arranque auspicioso y sensato, estableciendo acuerdos parlamentarios para gobernabilidad y armando un gabinete amplio con sectores políticos, si no afines, cercanos al menos a propuestas de la campaña petrista, la intemperancia del presidente pronto echó abajo ese acuerdo al no lograr gestionar las críticas que mereció desde su gabinete el proyecto de reforma de salud que impulsara el régimen, negándose a discutir siquiera modificaciones al proyecto, produciéndose una crisis, la primera de una larga serie posterior que se ha extendido a lo largo del pasado año y continúa hoy. El conflicto entre su mano derecha, Laura Saravia, su jefe de despacho hasta junio del año pasado, y el embajador Benedetti, asignado al complejo destino venezolano, concluyó con la destitución de ambos, en lo que resultó ser una parodia más, pues 3 meses más tarde, en agosto, la señorita Saravia fue reubicada en la muy importante posición de ser quien entrega los subsidios sociales con rango ministerial. El otro actor del escándalo, que se proclamara como quien había puesto a Petro en la presidencia por sus capacidades como recaudador de fondos de campaña no aclarados todavía, por los cuales la justicia mantiene procesos abiertos y en marcha, ha sido reciclado como representante ante la FAO, convenientemente lejos
como para que sus comparecencias ante la justicia, que lo investiga por sus declaraciones de que en la campaña de Petro ingresaron dineros poco claros, sean bastante difíciles. El mensaje de Petro no puede ser más claro en el sentido de que no le conviene tener más dificultades en un tema que sigue mostrando indicios de graves irregularidades y violaciones a la ley. De hecho, el último escándalo alrededor de este tema saltó recién este año al revelarse unos aportes no registrados de $125,000 desde el Sindicato de Profesores de Colombia, triangulados a través de Colombia Humana, algo prohibido por la ley electoral. Petro se ha rasgado las vestiduras aduciendo que el origen de los fondos proviene de un sindicato de izquierda, pero no se ha referido al fondo del tema, la legalidad o no del modo en que ingrese el dinero a la campaña sin el reporte exigido por la ley para comprobar el cumplimiento de los límites establecidos para los partidos. En otro frente, el presidente Petro y su canciller Leiva han desacatado una expresa disposición de la Procuraduría suspendiendo al canciller durante 3 meses por el proceso disciplinario que se le ha incoado por haberse extralimitado en sus funciones al declarar desierto el concurso para provisión de pasaportes a su ministerio, decisión que ha provocado, al carecer de sustento legal, la posibilidad de una demanda de la empresa ganadora que tendría todos los visos de ser un caso perdido para el país. Petro se ha negado a acatar la resolución en una clara violación del orden jurídico, un paso más hacia el autoritarismo en Colombia, y el menosprecio por enfrentar la corrupción cuando los corruptos están de su lado. Nos falta todavía un Petro, Nicolás, el hijo perdido mayor del presidente, enjuiciado también por el escabroso tema de los aportes ilegales a la campaña presidencial de su padre, que fueran denunciados por su propia esposa, con el desagradable añadido de las suculentas proporciones de las que Nicolás se apropiaba, que le permitieron adquirir de contado una mansión, un departamento y un Mercedes-Benz del año. Entre los aportantes destaca el de Samuel Santander, condenado por narcotráfico, y el de Alfonso Ilzaca, financista de grupos paramilitares nada menos. Tras acordar con la Fiscalía, con lágrimas en los ojos, colaborar para reducir su condena, pues tenía un niño por nacer, se echó atrás a continuación con el argumento de haber sido presionado. Él, un diputado del Congreso, hombre hecho, ya que no derecho, de 38 años, pobrecito. Esos son los Petros perdidos. Una cripto que acabó en la cripta, un hijo que roba a su padre y un presidente al que se le perdieron los papeles. Muchas gracias. Editorial. Jueces constitucionales, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Uno de los elementos del derecho al juez natural es que además de independiente e imparcial, éste sea competente. Ese concepto va más allá de lo procesal, es decir, de la competencia del juzgador por el territorio, el lugar donde se demanda, la materia penal, constitucional, laboral, civil, etc., las personas, fueros y los grados, instancias. Si usted tiene una demanda laboral, lo mínimo que exigirá el Estado es que el juez del trabajo que resuelva su causa domine el derecho laboral y no simplemente que conozca algo de esa área, lo que se relaciona con el principio de especialidad. El derecho es hoy, y cada vez más altamente especializado en torno a las diferentes áreas que merecen regulación jurídica. Eso hace que, al igual que otras profesiones, se deba tener una fuerte formación general, lo que es responsabilidad de las facultades de Derecho en los estudios de pregrado
y luego una necesaria especialización en ramas específicas. No es este el momento de juzgar lo que las universidades están haciendo con la formación jurídica, sino lo que requiere el ciudadano que acude a la función judicial en procura de que sus derechos e intereses sean tutelados. En materia constitucional, si bien desde la reforma de 1996 se consolidó el control de constitucionalidad en manos de una magistratura especializada con la creación del Tribunal Constitucional, no se hizo lo mismo con las acciones de defensa de derechos que quedaron en manos de jueces civiles y tribunales de lo fiscal y lo administrativo. Con la Constitución del 2008 el tema fue más lejos. Todo juez de toda materia es competente. Ahora se propone crear jueces especializados en garantías constitucionales y de este modo no distraer a otros jueces con acciones de protección, habeas data, habeas corpus y cautelares. Esa no es la solución, sino el principio de la solución. Por ello no solo no se los debe nombrar a la ligera, sino con muchísima rigurosidad. Imperdonable sería traer a esta materia jueces venales sumisos con el poder o activistas que ponen por encima de la Constitución su propia moral y sus creencias subjetivas, donde los derechos consagrados en la norma no valen, pero sí los que salen de su propia mente. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. La Asamblea mira a Noboa y al calendario electoral, la campaña se acelera. Talía Flores, primicias. Al presidente Daniel Noboa se le atravesó la historia el 9 de enero de 2024, cuando un violento asalto a un canal de televisión visto en directo en el país y el exterior y la amenaza de un desenlace sangriento lo llevó a decretar conflicto armado interno. Identificar como terroristas a 22 grupos violentos a los que convirtió en objetivo militar y recibir el apoyo de los ecuatorianos y el respaldo unánime de la Asamblea Nacional. 4 semanas después, su estrategia ha dado algunos resultados. Las cifras muestran la disminución de muertes violentas en las zonas más peligrosas de varias provincias. Las cárceles han sido limpiadas repetidamente. Se ha capturado y entregado a Colombia un par de peligrosos narcotraficantes requeridos por ese país y se ha sacado del mercado varias toneladas de droga, entre estas 22 toneladas encontradas en una finca en Los Ríos, valoradas en más de $1.000 millones. La guerra recién ha empezado y el tiempo que dure y los logros que se consigan, nadie se atreve a anticiparlos, pero es apoyada por la mayoría de los ecuatorianos y por la comunidad internacional, lo que le ha valido al presidente Noboa alcanzar cifras positivas antes nunca registradas. De hecho, si las elecciones fuesen en este momento, Daniel Noboa ganaría la presidencia de la República en una sola vuelta, porque cuenta con un apoyo de más del 82% de la población, según la más reciente encuesta de Comunicaliza. Pero los comicios son el año próximo y los resultados dependerán de cómo marche la guerra y sobre todo de lo que pase con la economía, que sigue en terapia intensiva y bajo pronóstico reservado, según coinciden todos los expertos. Esto lo conocen al dedillo el presidente Noboa, los bloques parlamentarios y todos los políticos, incluidos aquellos que lo apoyaron al inicio de su gestión, pero que hoy no se atreven a adoptar medidas prescritas para sanear la economía por los efectos que podrían causarles en las urnas. Si en enero la violencia se atravesó en el camino del gobernante, hoy es la reelección la que se ha puesto al frente. Noboa parece haber empezado a moverse pensando primero en las urnas, al dejar entrever que el altísimo respaldo que tiene del pueblo ecuatoriano no lo usará para tomar decisiones graves como focalizar los subsidios al diésel, que lo usan hasta los contrabandistas y los grupos violentos a los que persigue, sino solo las gasolinas, como lo ha anunciado, evidenciando que el sentido de la historia y el valor del legado no los tiene bien mesurados. Conducta idéntica se observa en la Asamblea Nacional, epicentro de la política y de las maniobras electorales, por lo que la unidad que se forjó en torno al combate al crimen organizado podría empezar a difuminarse, ya que las miradas de los parlamentarios se han desviado hacia el calendario electoral. A estas alturas de la lucha contra el narco,
Los políticos intuyen que esta campaña requerirá de excepcionales destrezas de los contendientes del presidente candidato, no porque él podría echar mano de la parafernalia del poder y tener ventaja, sino porque se trata de quien comanda la guerra contra el terrorismo, acción que la gente respalda. Escuchar a Maquiavelo cuando decía que hay que conocer los tiempos y las circunstancias y ajustarse a los mismos parece un saludable consejo, porque atizar el odio y la descalificación, como ha sido costumbre en las campañas, pudiera poner en riesgo los votos. Es probable que ahora mismo ya estén apelando a la discreción y por eso han evitado comentar unos movimientos políticos de baja intensidad que se han dado desde el oficialismo, confirmando que la temporada electoral se avecina y anticipando que no habrá contemplación alguna a la hora de sumar nombres. Diana Jacome, quien fuera candidata a la vicepresidencia en la fórmula con Jan Topic, ha sido designada asesora del primer mandatario. En esa condición integró la comitiva del presidente Noboa en su viaje a Madrid. Paola Jaramillo, asambleísta alterna de Jorge Acaiturri del social cristianismo, de quien se sabe trabajó en la alcaldía de Jaime Nebot como asistente y coordinadora técnica en el municipio de Guayaquil, ha sido nombrada directora de Acción Democrática Nacional ADN en Guayas. El movimiento oficialista también designó como directora de ADN en Pichincha a Emilia Ruiz Holguín, quien trabaja ahora en Carondelet. Ella es hija de Marcela Holguín, asambleísta del correísmo. Además, ADN, que nombró como directora nacional a María Beatriz Moreno, mueve las fichas para obtener personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral. Desde la semana anterior en el país parece que todo se decide pensando en las próximas elecciones. Jaime Nebot anunció que el candidato del Partido Social Cristiano en el 2025 volverá a ser Jan Topic, y la Revolución Ciudadana que repetirá con Luisa González. Carlos Rabascal, quien fuera candidato a la vicepresidencia con Andrés Arauz en el 2021, ha anunciado su precandidatura presidencial por Centro Democrático de Jimmy Jairala. Y Andrea González, que acompañó en la papeleta a Fernando Villavicencio en el 2023, buscaría la presidencia por el movimiento Fuerza Valiente. Ella habla con Juan Esteban Guarderas, pero también con Guillermo Celi de Suma. Henry Cucalón, exministro de Gobierno y exasambleísta, no oculta su deseo de participar quizás por Creo. Y hay otros nombres más de otros sectores políticos, como Otto Sonnel-Hosner, de quien se desconoce si buscará terciar nuevamente. El Consejo Nacional Electoral también se ha reactivado. Ha borrado de los registros al movimiento que auspició la primera campaña de Correa y al de Lucio Gutiérrez, quien ha apelado esa decisión. Con certeza pronto inscribirá a ADN. Todo eso explicaría por qué la Asamblea Nacional, antes de tomar cualquier decisión, mira a Daniel Noboa. La campaña en Ecuador se ha acelerado. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Alerta sanitaria por dengue en Río de Janeiro a las puertas del carnaval. Río de Janeiro en alerta sanitaria ante el aumento de casos de dengue. Se han disparado cuando están a punto de comenzar las celebraciones de su tradicional carnaval. En total hay 4 estados afectados. En esta ciudad han adoptado medidas especiales para frenar el contagio. Se están fumigando las calles y han creado 10 centros especializados donde atenderán a los enfermos. El carnaval más colorido del mundo se podría ver ensombrecido ante esta situación. Republicanos rechazan proyecto bipartidista de seguridad fronteriza. Un número creciente de senadores republicanos amenazan con votar en contra del acuerdo fronterizo que su propia bancada negoció. El senador republicano James Lankford negoció el acuerdo y lo defiende. Durante años ha habido lagunas que han sido explotadas en nuestras leyes de asilo. Esto cierra esas lagunas para que podamos identificar más rápidamente a los solicitantes de asilo legítimos. Otros senadores republicanos califican la iniciativa como terrible. ¿Por qué es un proyecto terrible?
porque no soluciona el problema. Entre tanto, el presidente Joe Biden asegura que los cambios migratorios propuestos por el grupo bipartidista son apropiados para asegurar la frontera. En su primer día en la Casa Blanca, Biden presentó un paquete de reforma migratoria que nunca fue aprobado. Es el conjunto de reformas más duro para asegurar la frontera hasta ahora. Todo indica que este proyecto de ley ni siquiera avanzará al Pleno del Senado, por una simple razón: Donald Trump. En la Cámara Baja, los líderes republicanos buscan sepultar el proyecto bipartidista antes de que llegue a votación. Yo no creo que esto cumple con los criterios necesarios para resolver el problema. Los cambios recomendados por un grupo de senadores demócratas y republicanos incluyen fondos para contratar casi 3.000 agentes de la patrulla fronteriza, oficiales de ICE, así como 4.300 oficiales de asilo y crear 100 tribunales de inmigración, además de ampliar la capacidad en los centros de detención, acelerar las deportaciones y cerrar la frontera si los cruces diarios se incrementan. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Lufthansa cancela cientos de vuelos mientras su personal de tierra hace huelga en 5 aeropuertos. La aerolínea Lufthansa cancela cientos de vuelos mientras su personal de tierra hace huelga en 5 aeropuertos. El sindicato verde hizo un llamamiento al personal de tierra de Frankfurt del Meno y Múnich, los 2 centros principales de Lufthansa, así como a Berlín, Düsseldorf y Hamburgo. Die Beschäftigten bei der Lufthansa heute zeigen, dass das so nicht funktioniert, wenn ein Arbeitgeber eine komplette Verweigerungshaltung am Verhandlungstisch signalisiert. Und deswegen braucht es diesen Streik, um den Arbeitgeber bewegt zu bekommen. Bedauere ich die Eskalation der Verdi, diese Eskalation, die aus meiner Sicht nicht nötig gewesen wäre. Wir sind auch bereit, die Gehälter zu erhöhen und haben auch unseres Erachtens ein gutes Angebot gemacht mit Steigerung von Gehalt und Bestandteilen von 13% über die nächsten 3 Jahre. Los trabajadores de Lufthansa secundan una huelga de 27 horas desde las 4 de la madrugada de este miércoles. Dass man für seine Rechte einsteht, ist in Ordnung, aber es sind halt oft dann die normalen Leute betroffen, die vielleicht auch viele Monate auf einen Flug gespart haben, der dann nicht stattfinden kann. Lufthansa reconoció antes de la huelga que se quedarán en tierra entre el 80 y el 90% de los vuelos previstos. Rusia lanza nuevos ataques sobre varias regiones ucranianas, coincidiendo con la visita de Borrell. Una nueva ola de ataques aéreos rusos golpea 6 regiones de Ucrania. Hay al menos 5 muertos y unos 40 heridos, incluida una mujer embarazada. Los ataques tuvieron como objetivo al menos 3 ciudades importantes, incluida la capital Kiev, coincidiendo con la visita del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. Там з тої сторони через дорогу, то якісь в першу чергу на тій стороні було вибух дуже сильний і потім загорання почало. 3 рази такі, от на той стороні якісь. А потім ми тільки з цієї сторони побачили, бо у нас круговий, парадне таке кругове. І це із-за цього ми вийшли подивитися вже після закінчення повітряної тривоги. En varios distritos de Kiev se registraron además incendios en edificios residenciales. 2 líneas eléctricas dañadas durante el ataque dejaron sin electricidad a algunos residentes de la orilla este de la ciudad. En Mykolaiv, al sur de Ucrania, los ataques mataron a un hombre y causaron daños en una veintena de edificios de viviendas y en infraestructura pública. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito.
para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad,
y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.